América consigue una importantísima, no importantísima, vital victoria frente a Santos, que tristísimo. Este equipo, Nacho Ambriz simplemente no le halla, se nota un equipo sin alma, sin esencia, le está costando mucho y se extraña ese Santos, protagonista de siempre. Este partido, entre comillas, lo iba manejando bien, pero de repente en los últimos 20 minutos América fue un vendaval y eso sí, el equipo de las Águilas no tenía otro plan, o ganaba y se le complicaba la existencia, pero ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Israel Reyes, Diego Valdés y Luis Ángel Malagón, los tres del América. En lo peor ponemos a Anthony Lozano, Bruno Amione y Ronaldo Prieto, los tres de Santos. Entramos a lo táctico y te explico. Tanto América empezó con un 4-2-3-1 y Santos, entre comillas, era algo así, pero parecía más un 4-3-3 que de repente se convertía en un 3-4-3 en transiciones en ofensiva. Nacho Ambriz trataba de acumular bastantes elementos en medio campo para así evitar que los tres atacantes del América, que van detrás del 9, en este caso de Ilian Hernández, estuvieran cómodos. Entre comillas lo lograron, porque incluso creo que en el primer tiempo Santos tuvo para llevarse una ventaja cómoda, 2 o 3 goles, de no ser por Luis Ángel Malagón, que qué barbaridad, qué porterazo es Malagón. El tema es el siguiente, el movimiento de Santos era muy sencillo, en el aspecto de, ok, si voy a atacar, tengo 2 contenciones y un interior. Voy a permitir que tanto Villalba como Ramiro Sordo estuvieran siempre buscando el hueco entre central y lateral. Esto que generaba que Anthony Lozano jalara a los dos centrales para funcionar como un imán y entonces atacar con bastantes elementos. Entre comillas estaba bien. ¿Qué pasaba con esto? Que la forma de contrarrestarlo entre comillas del América en el primer tiempo fue compacto líneas. Y entre comillas es lo más sensato. Por eso veíamos que Santos llegaba mucho por banda. Sí, digamos que Kevin Álvarez y el Chicote cuando tenían el balón atacaban, pero en el ida y vuelta obligaban a que los centrales se abrieran mucho y también que Alan Cervantes y Jonathan Dos Santos estuvieran bastante presentes. Incluso tanto era la presión, ojo, en el primer tiempo, que Cervantes pasó como otro interior y Jonathan Dos Santos se metía entre los dos centrales para hacer un tercer zaguero y Cervantes como contención. El tema es que de aquí ya digamos trataron de frenar un poco porque no había manera de contener los centros y bueno, Malagón fue la solución en ese Inter. ¿Qué pasó después? El América empezó a hacer ciertos cambios. ¿Por qué razón? Porque Santos se mantenía ya con el 4-3-3 entre comillas y así empezó el segundo tiempo, pero el América empezó a desarrollar un poquito más esta llegada, en donde ya permitía que Yavairo fungiera más como un doble 9 que como un extremo. Diego Valdés lo clavaron al centro, de igual manera Cendejas estaba él sí más como un extremo, pero esta fue la clave, permitieron el cambio del 4-2-3-1 a un 4-1-3-2, en donde Yavairo tenía la opción y la libertad de esperar un balón, ya sea de Kevin, ya sea de Cervantes, para tratar de buscar balones desde interior y meterse. ¿Con qué intención? Con la parte de que si Yavairo llegaba desde izquierda, entonces Ilian Hernández jalara la marca de los dos centrales dentro del área o en el carril derecho y demás. Entre comillas funcionó, pero aquí Ilian Hernández también en el primer tiempo tuvo de opciones y parte del segundo tiempo que Dios mío las estuvo falle. Total que no terminó funcionando. Hubo 2 puntos claves aquí. De entrada, la expulsión de Gobea ante una entrada de verdad artera ante el Chicote Calderón y le quitamos a un jugador. ¿Qué hizo Santos? Entre comillas, plantó esto. Y lo digo entre comillas porque ya empezó a jugar más con un 5-3-1 y simplemente trataban de aguantar. Ahí sí se notó que Nacho dijo, ok, cuando menos no lo pierdo, ya no tengo un jugador porque ya lo quitamos y bye. El América, ¿qué hizo? Saca a Jonathan, mete a Henry Martin, pero deja a Ilian Hernández y entonces se afirma más el 4-1-3-2 donde Cervantes era el único contención y ya teníamos a Yavairo, teníamos a Diego, teníamos a Cendejas, teníamos a Ilian, ya después entró Dávila, digamos que ya había poderío ofensivo. La idea fue la siguiente, vamos a empujar al bloque defensivo de Santos más y más atrás cuando una línea de 3
ya está fija dentro del área, ya no hay manera, o sea, sí hay manera de que se compacten todavía más las líneas, pero corre riesgo de que se amontonen, cosa que terminó sucediendo, pero voy por partes. ¿A qué voy? Entre comillas, los tres centrales sí estaban aquí mano a mano contra dos. Había cierta ventaja por parte de la defensa de Santos al marcar por zona o marca personal, incluso Acevedo tuvo un par de atajadas bastante interesantes. Lo que hizo América fue, ok, no voy a abrir a mis extremos, voy a permitir que ellos sigan teniendo profundidad, pero a los que sí voy a habilitar van a ser a Kevin y a Chicote, ya que tenía aquí a dos centrales y a un contención bien fijos para anticipar o cortar cualquier llegada. Kevin subía, Chicote subía, esto obligó a que se abriera el sector y entonces de aquí estuvieron generándose las jugadas. Cayó el primer gol del América, una cosa tremenda el centro de Diego Valdés ante Henry Martin, que ojito, aquí fue donde cambió todo, porque el centro fue espectacular, un golazo a espaldas de ello y bien. ¿Qué sucede con todo esto? Aquí fue donde ya Santos dice, ok, me hicieron que abriera mi sector defensivo, entonces ahora sí, mis laterales se pegan y voy a tratar de estar lo más compacto en defensa y bien pegadita mi línea de 5 con la de 3 y de igual manera mi única referencia de ataque, ni siquiera de ataque, de salida, ellos iban a tratar de estar aquí mimetizando a los dos centrales. ¿Qué hizo América? Ah, perfecto. Cambió a una especie de 4-2-4, en donde ya estaba Eric Sánchez y estaba Cervantes, ya cuando entró el chiquito Sánchez, y entonces aquí ellos se dedicaron a repartir balones. ¿Qué sucedió con todo esto? Que al empujar tanto y al haber tantos elementos aquí defensivos, en una de esas cae un centro también de Diego Valdés y termina un autogol. Es decir, por el amontonamiento que se provocó. Todo lo que, entre comillas, había trabajado bien Santos de aguantar, de replegar, de evitar que el América los hiciera entrar a su ritmo de juego, se desmoronó en 20 minutos. Y luego Ilian Hernández tuvo su revancha y metió un gol que casi se revienta la rodilla, pero sí reventó el pasto en el festejo y se quitó la presión de encima. Pero quien se quitó aún más la presión fue Jardine y el América. Tenían que ganar este partido sí o sí y creo que les estuvo funcionando. No con el fútbol más espectacular porque, repito, en el primer tiempo sufrieron un poco y de no ser por Malagón, tal vez hubiera sido otro el marcador, pero creo que Jardine supo mover sus piezas, le cayó de perlas que Ismael Gobea haya hecho esa entrada tan... ¡Qué barbaridad! Tan, no sé, ruda, sin sentido. Y un jugador menos, aplicó ciertos esquemas. Nacho Ambriz se echó para atrás, no quería arriesgar. Y ahí fue donde se desenvolvió la victoria del América, que le da un tanque, ¿qué digo un tanque? Un cielo lleno de oxígeno para las aspiraciones del América. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú notaste algo más o quieres agregar alguna opinión o comentario, por favor siéntete en la libertad de dejarlo aquí en la cajita de comentarios.